Bien, la navegación exige cada vez mayor capacitación, mayor seguridad en la conducción de las embarcaciones, porque, para que tengan una idea, un barco tiene 300 y pico de metros que no todos están permitidos a navegar por la hidrovía. 270 metros es el máximo. Bien, un remolcador de empuje lleva una cantidad de embarcaciones que hace que tengan 60 o 70 metros de manga, que es el ancho, y 400 metros de largo. Bueno, todo eso se maneja desde un remolcador. Quiere decir que lo que exige es cada vez mayor capacitación, porque las exigencias de carga también son cada vez mayores. Bien, nos acompaña ahora el capitán Julio González Infrans, que bajo su propio presupuesto del sindicato montó un simulador de navegación de última generación. Gracias, Julio, por acompañarnos. Gracias, y te felicito porque realmente el simulador es buenísimo. Es espectacular, sí. Este simulador que nosotros desarrollamos, que ahora ya está en marcha, tiene 2 puentes de mando. Tenemos la ventaja con este simulador de estrenar al unísono el práctico de ultramar y el remolcador que le ayuda a hacer las maniobras en el puerto. Entonces podemos combinar las 2 tareas, al patrón que está en el remolcador de puerto y darle las instrucciones, y el práctico a su vez exponiéndole problemas para que el práctico corrija y con el remolcador ayude a hacer las maniobras. Es decir, tiene 2 puentes de mando. Y además, en uno de esos puentes también tenemos el sistema de empuje. El sistema de empuje no es como un barco convencional con la rueda de timón, la cabilla, sino que son palancas. Un empuje tiene 6... Como joystick. 6 timones. No, un empuje tiene 6 timones. Son unas palancas. Tiene 6 timones. Tiene 4 timones de retroceso y 2 timones de avance. Entonces, combinando las hélices, atrás, adelante, una adelante, otra atrás, y los timones, el remolcador tiene movimiento que con otro tipo de remolcador no lo podés hacer. Por ejemplo, mover el remolcador de costado. Hacer maniobra, por ejemplo, al límite. Vos tenés hacia proa 1 metro, hacia popa 1 metro, y tenés que sacar un paquete de 4 barcazas y no tenés lugar, teóricamente, para salir ni para atrás para adelante. Entonces, el capitán del remolcador con los timones maniobra y va sacando el barco de costado como los cangrejos. Esa es una maniobra que es muy común. Julio, yo decía recién que los convoyes, que están conformados por barcazas de 1.500 a 2.500 toneladas de capacidad, pueden llegar a tener hasta 400 metros de largo y más de 60 metros de eslora. No es común hoy en día que naveguen esos trenes de empuje, pero esa es la tendencia. No, es común. Ya es común. Sí. Uno de los problemas que tenemos en la hidrovía es que justamente como la falta de normas en el río Paraguay, por ejemplo, y en muchos lugares la administración de los cruces. Por eso, por ejemplo, es muy importante el entrenamiento del oficial a bordo, porque no solamente tiene que saber que en determinada vuelta, en determinado paso, va a llegar a tal hora y en tal momento, y tiene que estar al tanto de si hay un barco de bajada o un barco de subida para poder prever no cruzarse en ese lugar, porque no entran 2 barcos. Estamos hablando de barcos grandes. Es común. Imagínense que Paraguay, por ejemplo, tiene 166 empujes de gran potencia. Ellos trabajan con convoyes de 25 y 30 barcazas. 30 barcazas hacen una eslora de 300 y pico de metros de eslora por 60 y pico de metros de manga. Entonces, ese tipo de empuje es común. Que manejar en el río Paraná ese tipo de embarcación debe ser bastante difícil por las corrientes. Claro, tiene sus dificultades en la navegación, porque vos tenés un sistema que te pone un paquete de 300 metros de largo por 60 metros de ancho, 3 metros bajo agua, y una corriente de 6 nudos, 5 nudos, que vos si venís de agua abajo tenés que sumarle a tu velocidad.
y si vos tenés que girar en una curva, por ejemplo, en el río, no hay ruedas ni frenos, o sea, tenés que tener claro cuál es el ángulo de timón que tenés que darlo y a qué velocidad tenés que tomar esa curva para que el agua de la corriente cuando te acomodaste te pega de costado no te lleve de ronza. Los televidentes que siguen este programa recordarán que hubo 2 accidentes ocasionados por capitanes paraguayos que no dominaban justamente la fuerza del agua y los llevó a cruzar a el carril de enfrente, si es que existieran carriles marcados en el agua. Se cruzó al otro lado y provocó accidentes con muertes, ¿no? Sí, uno fue muy grave en el río Paraguay, justamente cuando el empuje estaba girando, un barco petrolero de bandera argentina venía agua arriba y el empuje prácticamente se lo llevó por delante, no pudo maniobrar su porque su no convoy. conocían. No pudo maniobrar su convoy, es decir, y eso después con la desgracia que se prendió fuego. Y ahí perdimos un pilotín y 2 oficiales. Y el otro accidente grave que hubo fue acá en Las Palmas, donde el empuje, que era un barquito containero, quiso girar, cuando la corriente le pegó de costado, porque tomó mal la curva, lo llevó de ronza y se le pegó a un arenero, el río Turbio, y lo dio vuelta a campana. Ahí también murieron 7 personas. Perdimos todos muchos compañeros. Pero accidentes de este tipo ahora hay muchos porque hay mucha densidad del tráfico. Y nosotros, fíjese que nosotros tenemos sistema de control de tráfico de corrientes para abajo, bastante eficiente. Ahora, en el río Paraguay, es muy deficiente el control de tráfico. Ahora, Julio, eso va a estar abierto a todos los patrones y oficiales de cabotaje del sindicato. Sí. ¿Y se va a abrir también hacia otros sindicatos? Bueno, nosotros, en principio, el proyecto nuestro es, le vamos a dar curso de capacitación a los mejores promedios de la escuela fluvial en forma gratuita. Bien. Para que vayan teniendo las primeras bases antes de subir a un barco. Así que es en principio. Después le vamos a dar curso de capacitación a todos nuestros afiliados y a las empresas que quieran dar cursos a sus tripulaciones. Porque tenemos con estos simuladores, tenemos la ventaja de que podemos tomar, por ejemplo, un barco, digitalizarlo y construir un barco que tenga los mismos efectos evolutivos de ese barco que la empresa quiere estrenar. Y entonces la gente que navega ahí le podemos estrenar el simulador con ese barco. De esa manera van a tener los mismos efectos evolutivos que puede tener el barco en determinada vuelta. Y como podemos también hacer los escenarios, construir los escenarios se construye, primero se toma toda la planificación de la zona, hacemos el sondaje, hacemos las mediciones de corriente, con río crecido, con río bajo, con distintas alturas, se digitaliza todo, se crea el escenario y después el escenario es real. Y cuando ponemos a navegar el barco en ese escenario, los efectos que produce la corriente con río crecido o los efectos que tienen las corrientes con río bajo, son bastante reales. Y por lo tanto le genera problemas bastante reales al piloto que se está estrenando. Hay lugares, por ejemplo, como la Vuelta Formosa, que es una vuelta muy cerrada, es una aguja. Es así, prácticamente son 180 grados de giro en la vuelta. Y uno tiene que entrar con un paquete que normalmente no entraría, porque cuando son 300 y pico de metros, el río no tiene ese ancho en ese lugar. Entonces ahí hay que hacer una maniobra trabajando con la corriente, de manera tal que la propia corriente vaya acomodando, dando siempre, aguantando el paquete, marcha atrás, hasta que esté en condiciones de salir adelante y en ese momento le da máquina adelante. Normalmente una maniobra de esto le lleva 40 minutos al oficial maniobrando para poder embocar en eso. ¿Y no se habla de rectificación de esa curva? No, porque no es posible, no es posible, porque son curvas muy largas, muy cerradas, y además que como la erosión es una cuestión importante, las modificaciones generan erosiones y se comen las costas. Claro. Entonces no es tan fácil modificar el curso del río, ¿no?
Julio, bien, felicitaciones por este tema, pero además hay otro tema que no quiero dejar pasar. Durante el 17-18, el lunes y martes, se llevaron a cabo este seminario que organiza Armero sobre puertos, vías navegables y demás. Hubo una mesa de industria naval donde, no sé si estás al tanto, se dijeron cosas que no son reales y me gustaría que vos me las corrijas o ratifiques. Todos los sindicatos dicen que están apoyando, porque toda esta mesa estuvo relacionada a promocionar la ley de Marina Mercante e Industria Naval, donde dijeron que era el único proyecto de ley, que si se presentaba otro proyecto de ley era un proyecto tapón, era para que no saliera, y que estaba apoyado por los buitres, qué sé yo, para que todo eso no camine. Nunca escuché tantas tonterías juntas. Arispe, por ejemplo, dijo que cómo iban a apoyar una empresa que tuviera el 51% de capital accionario extranjero. Para eso prefieren apoyar a la industria automotriz que da tanto trabajo. Y este hombre sabe que la industria automotriz es francesa, es italiana, es japonesa, no tiene la menor idea de lo que dice. Bueno, sí. Pero me gustaría tu reflexión al respecto. Bueno, en primer lugar, lo que hay que entender es que nosotros estamos apoyando, gestionando y trabajando con diputados de distintos bloques, pero en especial con el diputado Martínez Campo del Frente para la Victoria, que es el mismo bloque del partido oficialista, con una ley que en realidad contempla la realidad que vive hoy la Marina Mercante, en especial la flota fluvial. Pero esta ley además tiene el apoyo de los gremios y tiene el apoyo de los armadores, que son los que en definitiva van a poner la plata, el capital para traer los barcos. Y tiene el apoyo también de un gran sector de la industria naval, en especial los astilleros que están en condiciones de fabricar una barcaza por semana, que son los astilleros que están en Arroyo Seco, La Fina, pero además de muchísimos otros astilleros que se dedican a la reparación y que están necesitando que tengamos una flota. Hay una desinformación muy grande, pero la realidad es que nosotros, ¿qué pensamos? Nosotros no queremos que se importe barcazas, porque la Argentina tiene hoy astilleros que fabrican una barcaza por semana. Si tiene el incentivo fiscal suficiente, pueden fabricar perfectamente para la Argentina. Hoy en realidad el negocio está montado de manera tal que, como consecuencia de la presión fiscal, que la fabricación se hace para la bandera extranjera, porque es más barato fabricar, como yo siempre digo, para el extranjero que para el argentino, por una cuestión de políticas impositivas. Pero la tecnología está para fabricar una barcaza por semana. Entonces nosotros nos planteamos de que se permita ni el charteo ni la importación de barcazas. Al contrario, esas barcazas necesitan un tractor. Que es el remolcador. Que es el remolcador, que la industria naval no está en condiciones de fabricarlo, por lo menos en forma rápida. Mira, a mí me tentó en un momento dado, cuando estaba hablando de todo esto, de decirle, bueno, yo necesito ya 10 remolcadores. A ver, ¿qué astillero lo puede hacer? Y no había ninguno. De todos los que estaban sentados a la mesa. Ninguno, pero si nosotros tenemos pruebas concretas, el astillero Río Santiago, que es el astillero que está más preparado para construir buques deporte, pues ni siquiera para construir remolcadores para deporte, firmaron en la época de Kirchner, cuando estaba Néstor, un convenio con Venezuela para construir 3 petroleros, hace más de 10 años esto, y recién pudieron votar uno, ni siquiera lo terminaron, votaron el primero. Sí, pero está sin terminar. Está sin terminar, pero está votado, no está terminado, y ya hace 10 años. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tardar nosotros para construir 20 remolcadores? Coqui Capitanich, con muy buen criterio, dijo que quería tener la provincia de Chaco su propia flota de remolques, claro, porque era una forma de asegurarse sacar la producción directamente hasta el puerto de Rosario, donde fuere. Se lo dieron el contrato a Tandanor, 20 embarcaciones. Creo que
En 2 años terminaron una. Y no sé si están haciendo la segunda. Entonces, primero hablemos con seriedad de lo que tiene que ser la industria naval. Claro, entonces el primer concepto es que nosotros no estamos contra la industria naval, que nosotros propiciamos el desarrollo de la industria naval. Y el segundo criterio es de que tenemos nosotros, es de que son dos cosas distintas. Necesitamos una ley que propicie, desarrolle y lleve adelante la industria naval, y necesitamos una ley que propicie y desarrolle la flota fluvial. ¿Por qué? Porque son dos conceptos distintos. Nosotros no podemos pedirle a la Fiat que diga cómo manejar un taxi. El dueño de un taxi elige dónde comprar su auto. Yo creo que el armador tiene que elegir dónde comprar su barco. Esto tenemos que tener claro, no puede estar condicionado. Y nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? El gobierno tendría que tener una planificación para tener astilleros competitivos, para que a los armadores les convenga más comprar un barco en Argentina que importarlo de última. Pero en esta etapa, fundamentalmente en esta etapa, que tenemos que primero reconstruir la flota, porque la carga se está transportando hoy, ayer se está transportando. Hay 20 millones de toneladas de carga que ya la Argentina dejó de transportar en el 2012. Y si seguimos así, vamos a tener 40 millones de toneladas de carga que la Argentina en el 2020 no la va a poder transportar. La 1108 está fracasando estrepitosamente. Bueno, yo te quería preguntar porque se nombró, ellos dijeron, los que estaban en la mesa, que no se equivocan jamás, que ellos lo que hacen, lo hacen y no dan un paso atrás ni a que vengan degollando, porque ellos no se equivocan. La 1108 que vos mencionás, ¿no fracasó? Está fracasando. Y yo voy a decir por qué fracasa. Porque resulta que nosotros, la carga que sale de Corrientes, la carga que sale del Chaco, le exigimos que esa carga que sale de ese puerto se transfiera forzosamente en puertos argentinos. Pero para hacer este trabajo necesitamos barcos argentinos, bodega con bandera argentina, que no hay. No hay. Y no solamente que no hay, sino que no va a haber, porque ningún armador arma su barco para pedir dinero. Los cargadores tienen esta opción hoy. O piden waiver, que la Subsecretaría de Vía Navegable le autorice. ¿Qué significa eso? Que el barco de bandera paraguaya o boliviana haga ese trabajo por autorización, con autorización especial, o pagan el doble de lo que pagaban normalmente, porque el costo argentino no fue modificado. Entonces, ningún armador va a poner barco con bandera argentina porque no es negocio con los precios que se quieren imponer. Y los cargadores no pueden sacar la carga porque la 1108 le prohíbe la operatoria. La consecuencia de todo este proceso es, primero, que aumentaron los waivers en el barco bandera paraguaya y aumentaron los camiones en la ruta, porque la otra forma que el cargador tiene para sacar. Y el dueño de la carga dice, no importa que yo pague unos mangos más, pero seguramente tengo la garantía que mi carga va a llegar al puerto de Buenos Aires para ser transbordado en los buques de ultramar. Del otro lado, los dueños de las navieras y los operadores portuarios se encuentran con un gran problema. No pueden garantizar su negocio porque no tienen bodega. ¿Cómo le van a decir al cargador que traiga su contenedor al puerto de Santa Fe cuando de un día para el otro, como no tuvieron solución, tuvieron que levantar la línea al Piraiguazú y hoy no saben qué hacer con los contenedores en el puerto, tiene que llamar a los camiones para que le saque? El cargador no va a repetir esa experiencia. Lo peor del caso, Julio, si me permitís señalarlo a la audiencia, es que había una empresa argentina que estaba operando eficientemente y traía todas las pequeñas cargas de los puertos del Alto Paraná y del Medio Paraná, y que la aduana le puso tales objeciones que la empresa dejó de funcionar. ¿Por qué? Por razones burocráticas. Entonces hoy esa carga viene con bandera extranjera, bien por las decisiones que se toman sin razonar cuáles pueden ser los resultados. Es más, hoy en Santa Fe tiene un grave problema en sus puertos, porque los contenedores, los 250 o 300 contenedores que se movían por el río al puerto de Buenos Aires, como consecuencia de la ineficiencia de la aduana en el puerto de Buenos Aires, se levantó, esa empresa sacó la línea y hoy esos son 300 camiones más en la ruta. La verdad es que hasta esta época, en estos últimos años, esta gente que tanto
se opone o de alguna manera se pone un poco a la defensiva o está tratando de justificar, no han resuelto ninguno de los problemas de la marina mercante. Y no lo van a resolver con el camino que tomaron, porque si se comete errores, si se puede corregir y se tiene la voluntad de corregir, seguramente se corregirá para mejorar y tener la solución. Ahora, si se comete errores y es intransigente en aceptarlo, no hay ninguna solución. Mira, yo dije ayer, en medio de la conferencia, dije que los problemas de la industria naval y la marina mercante llevan muchos años, que necesitan tener decisiones de fomento para recuperar tanto la industria naval como la marina mercante. Y como la mesa era ultra kirchnerista, le dije, ustedes son gobierno desde hace 12 años. ¿Qué es lo que hicieron por la industria naval y la marina mercante? Nada. Se enojaron mucho conmigo. Y te voy a corregir, yo no lo considero que son kirchneristas. Me parece que es un eslogan muy abarcativo, porque también hay kirchneristas en estos momentos que están tratando de legislar y llevar adelante una ley en forma coherente. Pero esta gente son fundamentalistas. Eso es otra cosa. Son fundamentalistas, que es otra cosa. Yo no creo que sea un problema. El gobierno, yo le puedo decir que en estos momentos va a aparecer seguramente antes de fin de año, porque es lo que habíamos con Martínez Campos, la ley oficial del gobierno con respecto a la flota fluvial. La ley oficial, porque ninguno de estos proyectos que están presentando tiene el aval del Ejecutivo. Y nosotros lo que sabemos es que el Ejecutivo va a mandar la ley oficial a través de los legisladores que están trabajando al Congreso. Y ahí se va a empezar a discutir el proyecto con un criterio totalmente distinto a lo que están planteando esta gente, que es consensuado con los armadores, con los astilleros, que son conscientes y coherentes en esta cosa, y con los trabajadores. Para que nos entienda el televidente, lamentablemente el proyecto de ley que está tan cuestionado es porque tendenciosamente favorece a un grupúsculo muy pequeño, mientras que el otro proyecto, que es el que está hablando Julio González Infran, es un proyecto abarcativo que le interesa al país, no a 2 o 3 empresas. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo y te agradezco muchísimo la visita. Yo creo que había 2 cosas que mostrar. El tema del simulador, que es un gran avance para capacitar a la gente y navegar cada vez con menos riesgo. Y el otro, bueno, este tema de la ley que está trayendo bastantes problemas. Gracias, Richard. Gracias. Bueno, nos vamos hasta la próxima semana.